Soy María, de la alumna de tercero de ESO de Elías Sassili, y hoy vamos a tener placer de entrevistar a don Miguel. Buenos días, don Miguel. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente, María. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la crisis del pueblo. En general, ¿qué piensa usted sobre la crisis? Bueno, sobre el tema de la crisis, que más o menos tuvo su origen hace unos 7 años, considero que comenzó siendo una crisis de tipo financiero, principalmente por el tema de la hipoteca subprime o hipoteca basura, y la posterior venta de estas hipotecas mediante bonos a inversores. Bueno, aquí en España, además de esto, se da la circunstancia de que también hemos tenido una burbuja inmobiliaria bastante grande, la cual llegó un momento que pinchó o explotó, y tanto una cosa como otra pues ha ocasionado una disminución o una casi desaparición de lo que es el crédito internacional hacia la banca española, ¿no? Y por tanto, la banca, al no tener financiación suficiente, tampoco ha ejercido financiación hacia la empresa, hacia los inversores, hacia la familia, y todo ello, pues lógicamente, ha hecho que los impagos aumenten de forma considerable y también de forma alarmante lo que es la morosidad. Por tanto, la crisis empezó siendo una crisis más bien financiera, se ha ido extendiendo a otros sectores, ha afectado a las bolsas mundiales que se han ido desplomando y, por tanto, creo que la economía especulativa es la causante de esta triste situación. Muy bien. ¿Y desde el ayuntamiento se están tomando medidas para ayudar a estas personas? Bueno, desde el ayuntamiento, en primer lugar, habría que decir que no tenemos competencias políticas ni económicas para abordar en profundidad lo que es un problema tan grande, y además de tipo mundial, y por tanto lo que hemos hecho es unas medidas para paliar en cierta medida un poco la situación tan desagradable y tan triste que muchas familias vienen sufriendo. Y entonces pues hemos estado dando y seguimos dando alimentos a personas y familias en situación de exclusión social. Hemos estado pagando y seguimos pagando facturas de agua, facturas de luz, para atender por lo menos lo que son las necesidades básicas de las familias más desprotegidas de nuestra localidad. Y por otra parte, hemos aumentado los fondos propios del ayuntamiento para lo que es la contratación de forma eventual hacia personas con contratos de 15 días, de 30 días, en algunos casos de 2 meses. Y así, por ejemplo, podemos decir que en 2012, en los presupuestos del ayuntamiento teníamos consignadas 150.000 euros, precisamente para contratación de personal laboral eventual. En el 2013 elevamos de 150.000 a 200.000 y para este año del 2014 la cantidad la hemos subido de 200.000 a 240.000. Con esto, ya digo, es una forma de ayudar a ciertos sectores que están pasándolo bastante mal. Y a esto le unimos también son los dineros que nos vienen del Gobierno Central, de la Diputación, de la Junta de Andalucía, lo que es el PROFEA, el paro, como vulgarmente conocemos. Y entonces, entre unas cosas y otras, bueno, pues esto posibilita que se pueda contratar alrededor de unas 200 personas al año. Pues está muy bien. No soluciona, ni mucho menos, por supuesto que no, pues no tenemos medios, pero bueno, por lo menos ayudamos. Sí. Y en general, ¿cómo le afectaría la crisis al pueblo? ¿Cómo cree usted que le afecta? Bueno, lógicamente, Pedro Vaz, como todas otras localidades, pues ha sufrido y está sufriendo las consecuencias de la crisis de una forma bastante importante. Porque hay que citar que en este tiempo de crisis que llevamos hay empresas que han cerrado, que han desaparecido, especialmente, por ejemplo, para poner casos más llamativos, Mobiliario Corbaño, y bueno, pues este cierre ha significado que 80 o 90 personas del pueblo fueran al paro. Además, personas jóvenes, en su mayoría, que se habían casado, que habían comprado viviendas y ahora tienen que afrontar el pago de hipotecas, de coches, etcétera, etcétera, sin tener los recursos que tenían cuando estaban trabajando, ¿no? Luego, por otra parte, hay empresas que también han disminuido su número de trabajadores de forma considerable y, por tanto, en Pedroval la crisis se ha notado de forma muy importante. ¿Y nos podría dar datos de cómo aumentó el paro en 2013? Sí, bueno, he estado basándome en lo que son datos oficiales suministrados por el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y por poner ejemplo, en diciembre del año 2008, aunque claro, este dato no es muy significativo porque estamos hablando de un mes de recogida de aceitunas, donde lógicamente
afortunadamente el paro disminuye porque en la zona de los alrededores de Pedro hay muchos olivos y entonces la gente trabaja. Pero para que sean los datos más objetivos, más reales, he comparado diciembre del 2008 con diciembre del 2003, es decir, mismas circunstancias. Y fíjate, en diciembre de 2008 el paro en Pedro era del 9%. En cambio, si nos vamos a diciembre del 2013, es decir, 5 años después, el paro es del 18%. Es decir, que en 5 años se ha duplicado la situación de desempleo en nuestro pueblo. Vale. Aunque también es verdad que, bueno, incluso la cifra más alta que yo, por lo menos tenga constancia, fue en febrero del 2013, donde el desempleo era del 25,7%. Por debajo de lo que era la media de España, por debajo de lo que era la media de Andalucía, y un poquito también por debajo de lo que es la media de Córdoba, pero una cifra indudablemente considerable. En este año, lo que llevamos de enero a abril, el paro ha bajado aproximadamente un 3%, es decir, estamos en un 22,61% a 30 de abril. Ha mejorado un poquito, de forma insuficiente, pero bueno, ojalá seamos capaces de que estos números se vayan disminuyendo y lleguemos a una situación como la que teníamos antes del comienzo de la crisis. Digo, es un deseo. ¿Y cree usted que hay personas que están en paro pero que también trabajan en negro? Bueno, yo no tengo seguridad, ¿no?, de poder afirmar que sí o que no, porque esos datos no me constan, ¿no? Pero lo que sí creo que me imagino que sí. Como pasa en todas las localidades, casi con toda seguridad que habrá ciertas personas que están trabajando en negro. Puede ser. ¿Y cree que hay más personas en el paro de las que hay apuntadas en la oficina del INE? Posiblemente sí. Y para ello me baso en que ahí está lo que sea la diferencia cuando dan las cifras todos los meses o trimestralmente de lo que son el paro registrado, que son las personas que se inscriben en la oficina de empleo, y lo que es la encuesta de población activa, es decir, la EPA, hay una diferencia bastante significativa, ¿no? Entonces, bueno, ahora a nivel de España, entre una cifra y otra, entre la registrada y la que se utiliza como encuesta, que es la que realmente se le da mayor validez, hay una variación de hasta de 800.000 personas más de paro, según la EPA, que el paro registrado. Entonces, posiblemente aquí también pasa lo mismo. Una cosa es las personas inscritas y otro dato serán las personas que realmente están. Casi seguro que hay más personas inscritas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que después de llevar ya varios años a lo mejor apuntado en la oficina de empleo y no le aparece ningún puesto de trabajo, pues llega un momento que desisten, ¿no? Más bien por desilusión, exactamente, desisten de apuntarse porque no le ven ninguna utilidad en molestarse, en inscribirse o en no molestarse. ¿Y en qué sector económico cree que ha afectado más? ¿En la agricultura, en el comercio? Bueno, pues basándome en esos datos oficiales que suministran lo que es el SEPE, el Servicio Público Estatal de Empleo, el sector más perjudicado, es decir, con mayor número de personas inscritas, es el sector servicios. Y en segundo lugar, la agricultura. Y fíjate que entre el sector servicios y lo que es la agricultura, estos dos actividades, bueno, el sector servicios realmente no es una actividad, engloba mucha actividad económica, ¿no?, como habrá estudiado en la asignatura de Ciencias Sociales, ¿no? Bueno, pues lo que es el sector servicios y lo que es la agricultura aglutinan al 72% de los desempleados y desempleadas de Pedro Vaz. Así que, rotundamente, servicios y agricultura. ¿Y a qué grupo de personas le afecta más la crisis? ¿A los jóvenes, a los adultos, a los mayores? Bueno, pues con los datos oficiales hablan de tres grupos, hasta 25 años, de 25 a 45 o a 44 y luego de 45 a 64. Esa es la división que efectúa el Servicio Estatal de Empleo en cuanto a división de la población. Y entonces, entre 25 y 44 años, ese grupo es el que tiene mayor número de desempleados en Pedro Vaz, según datos oficiales. En segundo lugar, los que son los mayores de 45 y ya de una forma muy pequeña, porque solamente supone el 5%, los menores de 25 años. Por tanto, de 25 a 44, el grupo con mayor número de desempleados. En segundo lugar, y con cifras muy parecidas, de 45 a 64, y luego en porcentaje muy pequeño lo que son los menores de 25 años.
Y si usted pudiera, ¿cómo le pondría solución al paro? Bueno, indudablemente, a mí me gustaría muchísimo